Bueno, buenas tardes Jorge, ¿cómo ¿Qué estás? tal? Bien, En bien. principio, muchas gracias por aceptar la propuesta de unidad estudiantil de inaugurar este ciclo de videos. En medio del aislamiento social preventivo y obligatorio, pensamos en algunas formas nuevas de comunicarnos con los y las estudiantes, así que bueno, con este formato nos podemos ver las caras, eh, así que vamos por acá. A los Muy compañeros, bien. compañeras y compañeros, contarles que Jorge Aliaga fue decano de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA durante 2 periodos, entre el 2006 y el 2014, asesor y subsecretario de Evaluación Institucional del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación, conocido como MINCIT, durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, investigador del CONICET, docente y actualmente es secretario de Planeamiento de nuestra universidad. Seguro nos faltan un montón de cosas más para decir, pero no queríamos dejar de contar un poco de tu trayectoria en ciencia e investigación. Te vimos en muchos canales de televisión, te escuchamos en la radio y nos cruzamos constantemente con tus hilos en Twitter con información sobre la curva de casos del COVID-19 o coronavirus, así que pensamos en hacerte algunas preguntitas. Vamos con la primera. Dale. Hace algunas semanas arrancamos con las clases virtuales. Muchos compañeros, compañeras nos consultan cuándo volvemos a cursar presencialmente. Obviamente que todos tenemos ganas de volver a la UNAUR, pero queríamos saber si nos podés explicar con datos concretos la importancia de quedarnos en casa. Bueno, a ver, mirá, nosotros tenemos una ventaja, es decir, la desventaja de todo esto es que este es un virus nuevo, con lo cual, en particular, la cantidad de personas a las cuales puede afectar el virus son 8.000 millones de personas, porque como es nuevo, ningún ser, digamos, ningún ser humano tiene defensas, no fue afectado por este virus. Es decir, esto ya es una condición novedosa porque qué sé yo, nosotros vemos permanentemente enfermedades como el sarampión, la rubiola, que permanentemente circulan, afectan a gente, pero nunca es un caso tan crítico. Bueno, ¿por qué? Porque son enfermedades que circulan hace muchísimo tiempo, con lo cual en muchos de esos casos hay vacunas, hay mucha gente que está vacunado y cuando vos estás vacunado, a los efectos del virus vos sos transparente, es decir, no sos una persona que el virus pueda afectar. Y como no sos una persona que puede afectar el virus, tampoco sos una persona que pueda contagiar la enfermedad. Entonces, desde el punto de vista de la enfermedad, todas las personas que o ya tuvieron la enfermedad y tienen defensas, o las personas que eh, fueron vacunadas, no cuentan a los efectos de la evolución de una epidemia. En este caso, el problema es que, como te decía, es nuevo. Entonces, el número de personas que pueden ser afectadas son 8.000 millones. Entonces, ¿qué fue la ventaja que tenemos? La desventaja de nuevo es que hay muchas cosas que no se saben porque el virus apareció hace 4 meses. Entonces, la ciencia ha logrado investigar y descubrir muchas cosas con un efecto muy colaborativo de todo el mundo, donde por primera vez, yo diría, se publica todo el tiempo en Internet información que cada uno va recibiendo y todos los días aparece algo que a lo mejor cambia lo que se sabía ayer, porque se descubre una medición nueva, una cosa que completa la anterior, o alguna suposición que se había hecho que se encuentra que era falsa. Es decir, esto está escribiéndose. La ventaja que tenemos en ese escenario tan incierto es que la epidemia surgió en China, pasó después a Europa y un poquito después a Estados Unidos, y después empezó a llegar a Brasil y a bajar a Chile y a llegar acá. Con lo cual, nosotros estamos viendo lo que pasó en China con más o menos 2 meses y medio, 3 meses de atraso, lo que pasó en Europa con 2 meses de atraso, ahí perdí la cámara, pero seguramente ya va a reconectar. Es decir, que estamos viendo las cosas, digamos, podemos ver lo que hacen los demás y aprender y tomar nota, digamos, y tratar de hacer las cosas, digamos, ayudarnos con lo que están haciendo los otros. Eso es una ventaja desde el punto de vista de, digamos, en particular en China,
esta enfermedad apareció de un día para el otro y tuvieron que improvisar. Lamentablemente Europa tuvo un poquito de tiempo, pero no lo usó como lo podría haber usado para, digamos, mitigar un poquito los problemas que se venían, digamos. En este caso, nosotros tuvimos una oportunidad y como todo, a las oportunidades que se te dan, tenés que saber aprovecharlas, digamos. Y en este caso, bueno, eso fue lo que pasó. Ahora, ustedes habrán visto que cuando esto empezó, lo que se decía acá y en todos lados era esto de, bueno, hay que achatar la curva. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, toda epidemia, lo que termina ocurriendo, perdón que reinstalé el virus, el video y creo que ahora va a andar de nuevo. A ver, te Ahí puedo poner de estamos. acá permitir grabar. Ya está. Ahí va. Digamos, en toda epidemia, lo que uno tiene, se hacen modelos matemáticos más simples y menos simples. Por lo que tenés esencialmente son tres poblaciones, digamos así. Vos tenés la gente que se puede enfermar, que son los susceptibles, la gente que está infectada, que es la gente que está desarrollando la enfermedad por un cierto tiempo, y después el tercer estado son, se llaman los removidos de la epidemia, que incluye tanto a los que se recuperaron, se sanaron, como a los que fallecieron. Que esa gente para la epidemia, como te decía al principio, ya no cuenta. Lo que uno ve cuando uno corre esa evolución, dependiendo de cuán contagioso es el virus, es que en un determinado momento la gente se empieza a contagiar, la curva de contagios nuevos empieza a subir, tiene un pico en un dado momento, y en un dado momento ya por la velocidad de contagio empieza a bajar, y cada vez tenés menos infectados, y ese es el pico que se llamaba. Lo que se vio, digamos, se vio que había pasado en China y se pensó que iba a pasar en Europa y pasó, es que como el virus es muy contagioso y nosotros somos todos susceptibles de enfermarnos, esto crece muy rápido y entonces el pico es mucho más alto que la cantidad, por ejemplo, de camas en los hospitales que vos tenés disponibles. Sí, a pesar de que este virus no es muy letal, no muere mucha gente, muere una proporción chica de gente, como la cantidad de gente que se enferma es enorme, aún un porcentaje chico de gente que requiere hospital, de la enorme cantidad de gente que se enferma, es muchísima gente. Y ningún país tiene, digamos, infinitas camas de terapia intensiva esperando que pase una cosa así. No pasa acá, no pasa en Estados Unidos, no pasa en ningún lado. Normalmente se sabe qué población tenés, se sabe qué demanda de camas de terapia intensiva tenés, y siempre hay un rango 20, 30, 40% de más digamos, por si viene alguna cosa de un frío muy grande, que tenés mucha bronquiolitis, mucha neumonía, muchas cosas así, pero digamos, no hay forma de atajar algo donde de repente, por ejemplo, Argentina tiene el doble de camas de hospital que España y que Italia, por habitante, ¿no? Por habitante. Tiene más o menos 8.500 camas de terapia intensiva. Y por este momento tiene 6.000 y pico respiradores y están tratando de conseguir 2.000 más para tener cada cama de terapia con su respirador. Ahora, de repente si vos tenés, como en Estados Unidos, que ya tienen 500.000 de casos, aunque tengas un porcentaje muy chiquito que requiera terapia, no alcanza. Entonces, lo que se trató de hacer en un principio es, digamos, vos no podés hacer que el virus contagie menos, porque es el virus, contagia lo que contagia el virus. Entonces, como no tenés vacuna por ahora, porque todavía no se desarrolló una vacuna, lo único que podés hacer es, de alguna manera, tratar de que el virus no tenga éxito contagiando gente. Hay virus que contagian por el aire, son más complicados. Este virus en ese sentido es más fácil porque no se contagia por el aire, esencialmente se contagia por gotitas que uno tiene esencialmente en los pulmones, es decir, virus que está en el cuerpo. Uno al hablar siempre tira gotitas, uno a veces no se da cuenta, pero
si lo mira contra la luz uno se da cuenta que permanentemente están saliendo gotitas cuando uno habla, y más cuando habla fuerte. Por ejemplo, cuando uno da clases, siempre, como uno tiene que hablar en voz alta, siempre fuerza mucho y sale mucho. Y eso va mojando todo. Te puede mojar en un transporte público cuando estás hablando, te puede mojar el escritorio. Entonces, ¿cómo ocurre el contagio? Vos tocas la superficie, o otra persona toca la superficie que vos habías dejado las gotitas, no se da ni cuenta, porque son muy chiquitas. De golpe, en la piel, el virus no entra por la piel, por las manos no entra. Pero las manos quedan contaminadas. Vos te tocas la mucosa de la boca, de la nariz o de los ojos, que es donde entra el virus, y te contagiaste. Y cuando, digamos, lo que sí es muy probable, si es muy contagioso, es que si vos te tocas con las manos contaminadas esas mucosas, te contagias. Ahí la probabilidad de contagio es alta. Entonces, lo que se puede hacer es, bueno, atarse las manos, que no tocase la cara. Eso es, digamos, es tratar de forzarse. Uno no se da cuenta las veces que se toca la cara. Pero bueno, tratar de forzarse, de no tocarse. Tratar de que cuando estuvo en un lugar que podría estar sucio, hasta que no llegara a la casa o a algún lugar donde se puede limpiar, o alcohol en gel, no tocar nada. Y entonces, cuando vuelve, limpiarse bien las manos con lo más eficiente es jabón blanco. Jabón común, no hace falta nada sofisticado, no hace falta alcohol, nada, porque las moléculas de jabón destruyen la membrana del virus directamente, lo desintegran. Entonces, la forma más eficiente, es más eficiente incluso que el alcohol. La forma más eficiente es agua con jabón normal, jabón blanco, y ya eso te dejó completamente limpias las manos, y ya después puedes estar tranquilo. Entonces, eso es para no contagiarse. Y claro, si vos no estás cerca de otra persona y vos no estás contagiado, no te vas a contagiar. Entonces, la forma que ha encontrado todo el mundo, en todo el mundo pasó lo mismo. Todas las sociedades intentaron no parar la economía, porque tiene enormes costos, porque si la gente no puede seguir teniendo un ingreso, una changa, un trabajo, lo que fuera, la gente que tiene un trabajo en blanco fijo a lo mejor sigue cobrando, pero el resto está mal porque no tiene un peso. Entonces, en general los gobiernos han tratado de no parar la economía. Y lo que les ha pasado, eso pasó en Inglaterra, por ejemplo, fueron honestos y lo dijeron claramente. El primer ministro dijo, nosotros lo que vamos a hacer es vamos a separar a los mayores de 70 años, son la gente que está más expuesta porque esta enfermedad ataca más a los más grandes, los vamos a separar, el resto nos vamos a contagiar, no nos va a pasar nada, y entonces como vamos a estar todos ya inmunizados porque ya adquirimos la enfermedad se va a parar. ¿Está bien? Bueno, el problema de esto es que después vamos, si querés, profundizamos por la velocidad que crece. A los 10 días tuvieron que cambiar la estrategia porque les desbordaban los hospitales. Y el problema es que una vez que te desbordan los hospitales, lo que pasa es que se te muere gente. Y se te muere gente de la peor manera, sin poder siquiera dar una atención médica. Entonces, eso es el peligro. Se trata de, cuando se dice achatar la curva, lo que se trata de hacer es de separar la gente para que haya menos probabilidad de contagios y entonces la cantidad de casos nuevos por día sea más chica y la curva suba más lentamente. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que si uno dijera, bueno, mira, la curva iba a ser, no sé, una altura de 100 y nosotros tenemos cama de hospital para 50. Entonces yo la bajo a la mitad y ya está. ¿Está bien? Bueno, no es la situación. Esto es tan contagioso como nos puede contagiar a todos. El pico de la curva es tanto más alto que las camas que tiene todo el mundo, que no alcanza con bajarla a la mitad. No alcanza con bajarla al 10%. No alcanza con bajarla al 1%. Habría que bajarla al 1 por 1000. Es decir, hay que bajarla enormemente. Entonces, por eso, lo único efectivo, es decir, todos los países empezaron con, bueno, suspendemos las clases, tratamos de suspender los eventos masivos, y al final terminaron con cuarentena. Porque si no tomas una medida muy radical, no la bajás lo suficiente. Es decir, bajándolo un poco, no alcanza. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es, muy bien, vos tomaste esa medida y lograste bajarla. Nosotros tenemos, si querés, una ventaja, pero también es una desventaja para los que no creen en esto. Y lo que dicen es, che, pero, a ver, hay 100 casos por día, ¿tanto lío por esto? Bueno,
En ciencia muchas veces, en lógica se llama cuando vos dudás del contrafáctico, es decir, ¿qué hubiera pasado si? Y bueno, claro, es imposible demostrar lo que hubiera pasado si, porque no lo hiciste. Pero uno puede tener una idea de qué hubiera pasado si, mirando lo que pasó en Italia, en España, en Nueva York. Y si uno piensa, digamos, nosotros en general siempre pensamos que nosotros hacemos todas las cosas mal y que en Europa y Estados Unidos hacen todas las cosas bien. Bueno, digo, no es que en esto hicieron todo mal, en el sentido de que esto es así. Si vos no tomás las medidas rápidas, se te va de las manos. Después, si querés, explicamos por qué, porque crece tan rápido que es imposible de dominar. Entonces, el punto es, bueno, a ver cómo sigue esto. Perfecto. Bueno, un poco la segunda pregunta tiene que ver con esto que venías diciendo. Se habló mucho estos días sobre la importancia de un Estado presente y de que los Estados tomen medidas a tiempo. Sí. Si Alberto no hubiese establecido la cuarentena el 21 de marzo, ¿cuál sería la proyección de casos que tendríamos hoy de haber mantenido la curva exponencial que llevábamos en ese momento? Sí. Es decir, en realidad uno recuerda mucho la cuarentena, el aislamiento obligatorio del 20, o 19, ya no me acuerdo qué día fue exactamente, fue un viernes, me acuerdo que fue viernes porque yo el jueves estuve solo en mi oficina por última vez, y el viernes ya estuve en casa. Pero, por ejemplo, yo corro carreras de pedestres, el 15 tenía la maratón, la carrera de 10 kilómetros de UNICEF, íbamos a correr más de 10.000 personas en Palermo. Y se suspendió. ¿Por qué? Porque ya había medidas de suspensión de los eventos masivos. Ese fin de semana ya no se jugó fútbol con público. Y unos días antes ya se había empezado a suspender actividades masivas, a controlar a las personas que venían de afuera, a aislarlas. Es decir, empezó a haber medidas entre el 10 y el 11, paulatinas, como en todo el mundo, progresivas. El 16 se cortaron las clases, el 16 empezó el teletrabajo para la administración pública, y el 19 fuimos al aislamiento todos. Una cosa que aprendimos, y si querés después te explico cómo experimentalmente, es que cualquier medida que vos tomás, más o menos demoraba 2 semanas en verse. Eso tiene que ver con que el virus, la influenza, por ejemplo, vos te enfermás y al día siguiente tenés síntomas. Entonces, eso es bueno. ¿Por qué? Porque inmediatamente llamas al médico, te quedás en tu casa y no contagiás. Esta enfermedad tiene una incubación que va de 5 días a 2 semanas. Entonces, vos empezás a tener carga viral, empezás a contagiar, pero todavía no te sentís mal. Y es más, hay mucha gente, un porcentaje muy grande de la gente que se contagia, que prácticamente no tiene síntomas, pero contagia. Contagia menos que los que tienen síntomas, pero contagia. Entonces, esta demora que tiene la enfermedad en desarrollarse hace que cuando vos tomás la medida un día, vos ya tenés un montón de gente que se contagió hace 5 días, 8 días, 9 días, y que recién ves que se enfermó después de la medida. Pero no es que se contagió después de la medida, estuvo incubando la enfermedad. ¿Se entiende? Si a eso le sumás unos 2 o 3 días en que te atiende el médico, te hace el diagnóstico clínico, te pide la muestra del hisopado, va al laboratorio, hacen el crecimiento de cultivo y te dan el resultado, en general, cuando vos reportás los datos, pasaron más o menos 2 semanas. Puede ser que ahora, al haber distribuido laboratorios en todo el país, la logística de cuánto demoraba llevar, por ejemplo, de Jujuy a Buenos Aires las muestras, eso es más rápido, pero más o menos ponerle que demora 10 días entre ver un efecto y la causa que lo generó. Entonces, todo esto te lo cuento porque vos empezaste a tomar medidas el 10, 11, 12, 16, el 25, hasta el 25 veníamos con una exponencial. Crecimiento típico de todos lados. Y la velocidad que tenía esa exponencial era una velocidad de crecimiento. Te podría darte más detalles finos, pero ponerle para simplificar más o menos un crecimiento de por 10
entre cada 10 días y una semana. ¿Eso qué quiere decir? Y el 25 de marzo teníamos 500 casos. Cuando se tomó la medida de aislamiento teníamos solo 100 casos. Y cuando llegamos al 25, ¿sí?, que era una semana después, por ahí, porque del 19 al 25, bueno, son esos días, ya tenías 500. Si no hubieras tomado nada, ponerle 10 días después del 25 de marzo, en lugar de 500 tenías 500 por 10, 5.000. ¿Está bien? Vos pensás que hoy en día tenemos 2.700, una cosa así. Es decir, para 10 días después del 25 de marzo hubieras tenido 5.000. Y 10 días después de eso, hubieras tenido 50.000. Porque 5.000 por 10. Eso es exponencial. Y 10 días después hubieras tenido 50.000 por 10. 500.000. Y 40 días después hubieras tenido 500.000 por 10. 5 millones. Es decir, vos, en poco más de un mes, tenés de golpe 5 millones de personas enfermas, con que, ponele, dicen el 5% requiere cuidado intensivo, igual es muchísimo más que 8.000 camas. ¿Se entiende? Ese es el peligro de esto. Entonces, lo que se logró, y no se logró, digamos, se logró de la manera, si querés, más bruta, que es la única manera que en todo el mundo funciona. Es una medida casi, se te diría, de la edad media, es muy poca tecnología, es separar la gente. Es tan simple como eso. Y evidentemente, vos lo que ves, te podría mostrar gráficos, que se ve país por país cómo es la evolución de la curva, y todos los países es idéntica hasta que deciden tomar medidas. ¿La diferencia cuál es? Algunos la toman como nosotros a los 100 casos, otros los toman a los 1.000 casos, otros los toman a los 10.000 casos, y el problema es que cuando vos lo tomás a los 10.000 casos, no parás hasta llegar a los 200, 300.000. Por esta inercia que yo te decía de que, como estás viendo, cuando vos tomas la medida, estás viendo no lo que está hoy, estás viendo lo que estaba hace 10 días, hoy empezás a tomar medidas y hay 10 días que ya la curva sigue sola. Recién dentro de 10 días se empieza a ver lo que vos decidiste. Y ese es lo difícil que tiene tomar medidas en esta situación. Porque la gente no ve hoy, vos decís, bueno, a ver, mañana salgo. Y mañana no va a haber ningún crecimiento. Vieron que era todo chiste, no pasa nada. Y vos estás contagiando. No lo sabés. Y seguís 2 días, y seguís 3 días. Y de a los 10 días empezás a ver el pico que crece de lo que empezaste a hacer 10 días antes. Y si ese mismo día decidís parar, tenés 10 días de crecimiento que ya están jugados. Y si dudaste 3 días más en tomar la medida, ya no son 10, son 13. De un proceso que se va multiplicando. Entonces, ese es el peligro, es hasta dónde uno relaja medidas sin comprometer el hecho de que te explote el sistema de salud y que se te muera gente. Esa es la enorme dificultad. Bien. Bueno, un poco lo venías diciendo recién, pero otra de las preguntas que nos hacíamos es ¿cuáles son las características que tiene el COVID que lo hacen distinto de las otras epidemias del SARS y complejizan las medidas a tomar? Claro. Bueno, mira, es una enfermedad que es bastante menos contagiosa que muchas otras, pero es bastante contagiosa. Por ejemplo, el sarampión es mucho más contagioso, pero es suficientemente contagioso. Tiene el tema de que es un virus nuevo, entonces todos somos susceptibles. Tiene el tema este de que al tener una incubación muy larga, es difícil de ver rápido los efectos, eso te complejiza la toma de decisiones. Y la tercera cosa que es buena para nosotros, pero también para el virus, es que no es muy mortal. Entonces, para nosotros es bueno porque muere poca gente, de la cantidad de gente que se enferma mueren pocos en proporción, pero el virus también, digamos, pensar hoy en día, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, la mayor cantidad de gente que está apareciendo nueva, de enferma, es personal de salud. ¿Por qué? Porque está en contacto con justamente pacientes críticos que tienen alta carga viral, entonces la probabilidad de contagiarse es alta, aunque tengan elementos de protección, tienen chance de contagiarse. Eso sí, vos tenés una enfermedad
que te contagiaste y a las 3 horas te morís, no contagias a nadie. Quiero decir, se entiende, digo, el hecho de que la característica del virus, de que sea poco letal, también ayuda a que se contagie más. Bueno, todo eso, todo ese combo, hace que estemos en una situación completamente distinta a cualquier otra de las epidemias. Ha habido, creo yo, el ébola, por ejemplo, que aparecen cada tanto brotes en África y demás, es tan letal que, digamos, aparece, muere mucha gente, pero no se genera un derrame que de golpe, como un reguero de pólvora que corre por todo el mundo. Esto tiene la particularidad de que, bueno, se está yendo, es muy difícil de aislar. Y vos pensás que si vos lográs controlar completamente la epidemia en un país, es decir, suponete que vos lograses mantener la gente 2 meses encerrada, porque en 2 meses, ¿cuál es la ventaja? Si vos, suponete que vos tuvieras a todo el mundo en una casa distinta, ponele, y a cada uno hay manera de llevarle comida y no está en contacto con nadie. En el extremo, digo. En 2 meses no queda nadie enfermo. Porque como la enfermedad en 3 semanas vos te curás o falleces, en un mes y pico, todo el que tenía que enfermarse se enfermó y la epidemia se paró. Ahora, la pregunta es, eso te lo digo para Argentina, pero podría valer en muchísimos pueblitos chicos de Argentina, donde no hay casos hoy. Vos vas con esos pueblitos en general, no producen alimentos, no producen combustible, llegan por camiones. Lo mismo que Argentina, hay un montón de aviones que van y vienen a todo el mundo. Bueno, una persona que venga del lugar donde esté circulando al lugar donde lograste pararlo, te la arranca de nuevo. Porque como hay un montón de gente que no tiene inmunidad, que sigue siendo susceptible, vos la lograste parar la enfermedad artificialmente, es decir, separando a la gente. ¿Entendés? Es decir, la enfermedad se va a parar naturalmente cuando la mayoría de nosotros estemos contagiados. Ahora, eso ocurre cuando haya, de los 8.000 millones de habitantes, cuando haya, ponerle 3.000, 4.000 millones contagiados. Vamos por 2. Eso es estamos años, a esta velocidad, años de eso. Se supone, todo el mundo apuesta, a que antes de eso va a haber una vacuna. Entonces, cuando haya una vacuna, ahí sí vos haces campaña de vacunación, vacunás a la mayor cantidad de gente posible, y entonces generás una inmunidad, esa inmunidad que lograrías por las malas, haciendo que la gente se enferme, la lograrás con una vacuna.